La curiosidad por conocer el mundo que nos rodea nos lleva al descubrimiento, la investigación y la experimentación de los elementos de la naturaleza. En el siglo IX después de Cristo, los alquimistas mezclaban sustancias y probaban fórmulas intentando convertir metales en oro. No lo lograron, pero con sus intentos dieron los primeros pasos hacia la química. Una disciplina que recién se convertiría en ciencia 9 siglos después, cuando Antoine Lavoisier sistematizó, pesó y determinó en qué proporciones se combinan las sustancias. Desde entonces, en los 300 años transcurridos hasta ahora, la investigación evolucionó. Hoy se usan instrumentos sensibles, computadoras y tecnología sofisticada para medir y calcular con gran detalle las propiedades de los materiales, como el peso específico, la resistencia mecánica y la capacidad para conducir el calor o la electricidad. Ya no intentamos, como aquellos alquimistas, convertir otros metales en oro. Sin embargo, hoy damos a los metales tantas aplicaciones prácticas que nos cuesta un poco pensar nuestra vida sin ellos. La edad de los metales es el periodo de la evolución tecnológica de la humanidad, caracterizado por el desarrollo de la metalurgia. Sucede a la edad de piedra y comienza unos 6.000 años antes de Cristo, y se considera que acaba en cada lugar con la entrada en la historia, es decir, con la aparición de la escritura, que en buena parte de Europa ocurre en el primer milenio antes de Cristo. La edad de los metales es parte de la prehistoria en la mayor parte del mundo, a excepción de en Oriente Medio, que coincide con el desarrollo de la escritura y por lo tanto con la historia. Varios periodos de la prehistoria se denominan con el nombre del metal cuyo dominio se alcanzó, como la edad del cobre, la del bronce y la de hierro. El cobre junto con el oro y la plata fueron los primeros metales usados en la prehistoria, probablemente porque se los encontraba a veces en forma de pepitas naturales. Hallazgos arqueológicos en zonas de Turquía e Irán demuestran que a partir del año 6500 a.C., las piezas de cobre martillado en frío comienzan a ser habituales. Varios siglos después se descubrió que el cobre podía ser extraído de diferentes minerales como la malaquita o la calcopirita, fundiéndolo en hornos especiales en los que se insuflaba oxígeno soplando por largos tubos o con fuelles para superar los 1000 grados centígrados de temperatura. El objeto de cobre fundido más antiguo que se conoce procede de los montes Zagros en Irán y data de 4100 años antes de Cristo. Junto a él se hallaron hornos de fundición, crisoles e incluso moldes. La técnica del cobre no tardó en difundirse por todo el Próximo Oriente, coincidiendo con el nacimiento de las primeras civilizaciones históricas de la zona, principalmente Sumeria y el Antiguo Egipto. El primer gran avance metalúrgico se produjo entre los años 3500 y 2000 a.C. en diferentes regiones del planeta, surgiendo la denominada Edad de Bronce, que sucede a la Edad de Piedra. El bronce es una aleación de cobre y estaño en una proporción variable. Se supone que fueron los egipcios los primeros en añadir estaño al cobre, al observar que este mejoraba sus cualidades como la dureza, un punto más bajo de fusión y la perdurabilidad, ya que el estaño no se oxida fácilmente con el aire y es resistente a la corrosión. Otro hito importante en la historia fue el descubrimiento del hierro hacia el año 1400 a.C. El hierro es uno de los elementos que más abunda en la Tierra. Sin embargo, su utilización práctica comenzó 7000 años más tarde que el cobre y 2500 años después del bronce. Este retraso no se debe al desconocimiento de este metal, puesto que los antiguos conocían el hierro y lo consideraban más valioso que cualquier otra joya, pero se trataba de hierro meteórico, es decir, procedente de meteoritos. El hierro meteórico era conocido tanto en Eurasia como en América. Los hititas, que habitaron parte de lo que hoy es Turquía, fueron uno de los primeros pueblos en utilizar el hierro para elaborar armas como espadas. Y las civilizaciones que todavía estaban en la Edad de Bronce, como los egipcios o los aqueos, pagaron caro su retraso tecnológico. No obstante, en la antigüedad,
no se sabía alcanzar la temperatura necesaria para fundir el hierro, por lo que se obtenía un metal impuro que debía ser moldeado a martillazos. Hacia el año 1400 después de Cristo se empezaron a utilizar los hornos provistos de fuelle, que permiten alcanzar la temperatura de fusión del hierro, unos 1535 grados centígrados. Cuando el imperio hitita fue destruido hacia el 1200 a.C., sus herreros se dispersaron por Oriente Medio difundiendo su tecnología. De este modo comienza la Edad del Hierro en el Próximo Oriente. En América se desarrolló la metalurgia del oro, la plata, el cobre y el bronce, pero en ningún caso esta tecnología tuvo un peso decisivo en la economía de las sociedades precolombinas. La primera gran cultura metalúrgica del continente fue la Chavín de Huántar, que desde al menos en el año 800 a.C. elaboraba objetos de oro en forma de placas martilladas y repujadas. Unos siglos más tarde llegó a desarrollarse una auténtica industria metalúrgica en tres grandes zonas precolombinas, principalmente los Andes, Centroamérica y la llamada área intermedia entre Ecuador y Colombia. Sin embargo, a pesar de ser excelentes metalúrgicos, los pueblos precolombinos se abocaron únicamente a la elaboración de lujosos objetos de culto de plata y especialmente oro. Incluso las masas de guerra que se fabricaban tanto en piedra como en bronce eran a menudo de prestigio. Los cuchillos también solían ser ceremoniales. La tecnología de estas joyas solo estaba al alcance de las élites. La metalurgia no alcanzó la importancia económica y social de Europa o Asia, y aunque se fabricaron hachas, azadas, mazas, lanzas y otros objetos de bronce, eran más bien raros y no mejoraron sensiblemente la productividad de la mayoría de la sociedad ni la efectividad bélica de sus ejércitos. El hombre aprendió a trabajar los metales y los metales trabajaron para él. Se los llama metales a los elementos químicos que se caracterizan por ser buenos conductores del calor y la electricidad, poseer alta densidad y ser sólidos a temperaturas normales, excepto, el mercurio y el galio, y generalmente tener la capacidad de reflejar la luz, lo que les da su peculiar brillo. Las propiedades de los metales nos hacen muy importantes en el mundo actual. Todos los metales son sólidos, duros y brillantes, pero sometidos al calor, muchos se vuelven dúctiles, pudiéndose estirar en tubos o alambres largos o maleables para ser convertidos en láminas. A temperaturas suficientemente altas, casi todos los metales se funden. El metal líquido puede vaciarse en un molde y cuando se enfría, vuelve a ser sólido y toma la forma del recipiente que lo ha contenido. Entre los más maleables están el cobre, el plomo y el oro, el más maleable de todos, tanto que se pueden convertir en láminas súper delgadas. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, y algunos como el hierro, el cobalto y el níquel pueden magnetizarse de modo temporal o permanente. Los imanes permanentes tienen muchísimas aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, en micrófonos, parlantes y computadoras. Los metales están en la naturaleza, pero en general tienen que ser sometidos a un proceso para extraerlos y utilizarlos. La metalurgia es la encargada de ese trabajo. Investiga la manera de obtenerlos y también la composición y propiedad de los metales. Los metales comunes abundan en la corteza terrestre y suelen encontrarse en las rocas, pero como compuestos impuros llamados minerales o menas. En los procesos de extracción del metal, la mena debe purificarse y tratarse químicamente. El primer paso consiste en triturar y lavar la mena para separar el metal de las rocas. Una vez apartadas las impurezas, se somete a la mena a un proceso llamado de extracción o beneficio en el cual, gracias a una serie de reacciones químicas, se obtiene el metal puro. Por ejemplo, en el caso del hierro, el proceso consiste en calentar óxido ferroso con coque. En esta reacción química, el óxido se convierte en metal puro. Normalmente en la naturaleza, metales preciosos como el oro y el platino se encuentran en depósitos casi puros. El cobre existe como metal libre y como compuestos en menas y minerales de cobre. Es tan maleable que puede moldearse con martillo,
y por eso se lo usó para fabricar gran variedad de objetos como monedas, utensilios de cocina y adornos. El cobre puro se funde a 1083 grados centígrados. Al mezclarlo con otros metales forma aleaciones duras y resistentes como el bronce, que se obtiene cuando se combina cobre con estaño, y el latón, que es una aleación de cobre con zinc. El cobre es un excelente conductor de la electricidad y por eso es muy usado en los circuitos eléctricos de los hogares y de aparatos eléctricos. Los electroimanes, generadores y motores a menudo tienen bobinas con cable de cobre. La flexibilidad del cobre y el latón, que es una aleación de cobre y zinc, los hace materiales ideales para fabricar tubos en sistemas de plomería. El cobre en particular los yacimientos de cobre no están concentrados exclusivamente en el contenido de cobre, sino que el cobre está acompañado de otros metales como el oro, el zinc, el plomo, molibdeno, y en particular en este caso del molibdeno generalmente está asociado con el cobre. Entonces se hace el aprovechamiento conjunto de todos estos metales. Los minerales de cobre más difundidos, más explotados hoy en día son los sulfuros. Se ha desarrollado una tecnología desde hace apenas 100 años, diré, que es la tecnología de la flotación, que permite, que por medio de propiedades físico-químicas de los metales, concentrarlos, llegando a los valores prácticamente del mineral puro, ¿no? Posteriormente este cobre, que se ha obtenido en esos concentrados, pasa a las etapas metalúrgicas, donde ahí dentro de ese proceso metalúrgico también tiene distintas operaciones que lo van concentrando paulatinamente. Hay una primera etapa de calcinación donde se eliminan otros compuestos accesorios y sobre todo se va unificando ese contenido, ese sulfuro se lo va transformando en otro sulfuro sintético y posteriormente pasa hasta una etapa donde se produce una placa de cobre que tiene una pureza del 98%, que tampoco es apta para la industria, para los diversos usos que tiene el cobre. Entonces esa chapa de cobre, que se denomina ánodo de cobre, es purificado por procesos hidrometalúrgicos, donde se llega a purezas del 99.9 y más de cobre, que ese sí ya es un cobre disponible para la industria. El hierro es uno de los metales más comunes de la Tierra. Forma casi el 5% de la corteza terrestre y un 35% del planeta. La mayor parte en el núcleo. En estado puro es un metal grisáceo, lustroso, dúctil y maleable, muy usado desde la antigüedad por los chinos y los romanos. En el siglo XVI, el hierro era muy usado para herramientas y armas de guerra. El hierro es barato y desde el siglo XVI ha sido usado principalmente para hacer una aleación o mezcla con carbono llamada acero, útil para la fabricación de maquinarias, vías férreas, construcciones navales e instrumentos de cirugía, entre otros. En la naturaleza, el hierro forma compuestos con elementos como cloro, azufre y oxígeno. Cuando el hierro queda expuesto al aire húmedo, se oxida, se forma herrumbre, un óxido escamoso rojizo. En el caso del hierro, el procesamiento del mineral pasa también por una purificación, no tan intensiva como en el caso del cobre, pero hoy en día, como sabemos, los valores de los contenidos de los metales en particular va disminuyendo, entonces empiezan a aprovechar recursos más pobres, más contaminados. En el caso de los minerales magnéticos se emplean imanes, ¿no es cierto?, se lo muele al mineral y por su propiedad magnética se pega a esos imanes y se los separa. Pero aún así, esos concentrados magnéticos llevan acompañados algunas impurezas, como puede ser el caso del fósforo, que es una sustancia que envenena verdaderamente el hierro y no se lo puede, le afecta muchísimo en sus propiedades. Entonces, ahí ya se requiere ir a un proceso más fino de molienda y de separación, por lo que se emplea mayormente la flotación para separar ese fósforo y dejar los valores de hierro aptos, que son luego introducidos en la etapa siderúrgica. Estos productos primarios
materias primas de la siderurgia, se colocan en altos hornos, que son, son unos hornos de gran altura, se denominan alto horno, por eso es el nombre, donde se produce una mezcla con carbón. En general, con ese carbón es la fuente de energía, digamos, que va a producir la fusión del hierro en el alto horno. Ahí en ese alto horno se produce este producto que mencionábamos, que es el arrabio, que es un hierro fundido con una cierta cantidad de carbono no controlado. Entonces ese arrabio es la materia prima para las etapas posteriores de refinación del carbono y la producción del acero, donde se le incorpora al mineral al hierro fundido la determinada proporción de carbono que permite que ese acero sea trabajable. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. Se presenta en diversas formas, desde arcillas hasta esmeraldas, pero nunca como un metal puro. Actualmente se lo obtiene a partir de un mineral llamado bauxita. Cuando el aluminio fue aislado hacia 1825, se encontró que era extremadamente difícil su separación de las rocas que formaba parte, por lo que durante un tiempo fue considerado un metal precioso, incluso más caro que el oro. Hacia 1890 se inventaron procesos baratos para la extracción del aluminio a partir del mineral, lo que permitió que se extendiera su uso hasta hacerse común en muchas aplicaciones. Su utilización industrial es relativamente reciente, produciéndose a escala industrial desde finales del siglo XIX. Y esto posibilitó que el aluminio pasara a ser un metal común y familiar. En el caso del aluminio, también es un mineral que nosotros, si bien lo producimos en la Argentina, el aluminio requiere de un proceso de consumo eléctrico intensivo. Nosotros en Argentina no tenemos aluminio, los minerales son importados, pero sí tenemos un establecimiento que ha sido construido para tratar ese mineral importado, que la producción está en Aluar, en Puerto Madryn, y la energía es producida en el sur argentino y tratado ese mineral ahí. Después del hierro, el aluminio es el metal más usado. Es plateado, liviano, flexible y buen conductor de la electricidad. Reacciona con el oxígeno del aire formando una capa de óxido de aluminio o alúmina que resiste el ataque químico y evita que el metal sufra más corrosión. Esta característica, la de ser resistente al deterioro, lo hace muy adecuado para hacer latas de bebidas y papel de aluminio. Otra característica muy funcional es que pesa relativamente poco. Un bloque de aluminio pesa menos de 1/3 que un bloque de acero del mismo tamaño. Aunque no es tan buen conductor de la electricidad como el cobre, un cable de aluminio es más liviano que uno de cobre y por eso en los cables eléctricos colgantes suele usarse aluminio. Por otro lado, las aleaciones de aluminio y otros metales suelen ser resistentes pero livianas, por lo que son ideales para construir aviones. Además de sus múltiples usos en la industria, durante miles de años se han usado para fabricar monedas, joyas, trofeos y ornamentos. Los metales preciosos son atractivos, raros y de un alto precio. Los más conocidos son el oro, la plata y el platino. Son fáciles de trabajar para darle formas, difícilmente reaccionan con otras sustancias y no se manchan con el aire y el agua. El oro es uno de los metales menos reactivos. Solo una combinación concentrada de ácidos clorhídricos y nítricos pueden disolver el oro para formar sales. El oro puro es muy blando. Para endurecerlo se lo mezcla con plata o cobre y su pureza se mide en quilates. El oro de 18 quilates es 75% puro, mientras que el de 24 quilates lo es en un 100%. De todos los metales, la plata es el mejor conductor del calor y electricidad y se usa en muchos circuitos electrónicos. También se usa en la industria fotográfica, porque algunas sales de plata, haluros y nitratos de plata sirven para hacer la emulsión fotosensible para la película fotográfica. Otros usos de este metal son la fabricación de equipos quirúrgicos y de espejos de alta reflectividad, mientras que los espejos comunes se fabrican con aluminio.
El platino es un excelente conductor de la electricidad. Su resistencia a la corrosión y al calor lo hacen útil para circuitos eléctricos de alta calidad y para equipos de laboratorio expuestos al calor. En los convertidores catalíticos purifica los gases de escape de los motores. La metalurgia se ocupa de la extracción de los metales, de sus propiedades y sus características. Una parte importante de esta ciencia es el estudio de la fatiga de los metales, que es su debilitamiento progresivo. La fatiga de los metales puede deberse a la fuerza de presión, tensión o torsión que actúa repetidamente sobre los objetos metálicos. Si el metal se somete a una fuerza excesiva, pueden aparecer en él pequeñas grietas que concentran las fuerzas subsecuentes y provocar más grietas hasta la ruptura total. Los ingenieros deben considerar la fatiga de los metales al fabricar aviones, autos, puentes y máquinas. La mayor parte de estos objetos deben ser revisados a menudo en busca de signos tempranos de debilitamiento en su estructura. Los metalurgistas también investigan cómo modificar las propiedades de los metales mezclándolos para producir nuevas sustancias llamadas aleaciones. Las aleaciones comúnmente tienen por objeto conservar las propiedades positivas de un metal y eliminar las malas. Las aleaciones son mezclas de metales con otros metales y no metales, y en general tienen propiedades superiores a las de los elementos que la componen. Los metales sometidos a aleaciones conservan su aspecto lustroso y brillante, su propiedad de buen conductor del calor y la electricidad, además de aportar dureza al nuevo material. También hay aleaciones para fines específicos, diseñados para, por ejemplo, soportar temperaturas extremas, resistir la acción de sustancias corrosivas o para ser más resistentes a los esfuerzos. Hay una gran variedad de bronce, de acuerdo a los usos del bronce, muy resistentes incluso a la temperatura, etcétera, etcétera, que se han obtenido por mezcla de diferentes metales entre el cobre y el estaño, ¿no? Los aceros son aleaciones. Y hay muchos tipos de aceros, ya que si bien todos son aleaciones de hierro y carbono, algunos contienen además otros elementos. Aceros al carbono. Tiene pequeñas cantidades de manganeso, silicio y cobre. Se usa para fabricar carrocerías de autos, resortes y vigas de construcción, entre otras cosas. Aceros aleados. Tienen cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono. Y además tienen molibdeno, tungsteno y vanadio. Y son muy resistentes al desgaste, se usan para mecanismos de transmisión, máquinas y herramientas. Son más caros que los aceros al carbono. Aceros ultra resistentes. Tienen menor cantidad de los elementos más caros como el vanadio y las mismas aplicaciones que los aceros al carbono. Los metales en estado puro o en aleaciones están en casi todos los objetos de nuestra vida cotidiana. La actividad minera para un país implica desarrollo, es decir, como otras actividades productivas, como Argentina ha tenido desde siempre, la agricultura, la ganadería y otras, en sí, la minería se empieza a insertar en el país en los últimos años como una actividad que genera desarrollo y genera a su vez grandes fuentes de trabajo para las comunidades aledañas, ¿no? Esencialmente, como toda actividad productiva va a generar un impacto dentro del medio ambiente, es decir, y a su vez va a generar impactos positivos como negativos. La actividad minera en su propia ley lo que tiene es una contemplación, o mejor dicho, una formulación de lo que debe hacer con respecto al medio ambiente. Entonces, lo importante es que esas pautas se cumplan y los encargados de que esas pautas se cumplan lleven a cabo su control. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es reciclado de metales. Es importante porque en realidad ¿Cómo hablamos del círculo o del ciclo en sí? Es decir, estamos diciendo que a partir de un mineral sigue sus distintos procesos hasta su explotación, eso va a tener un proceso de concentración y después de utilización, sea primaria o sea manufacturado. Ese material en algún momento va a dejar de ser utilizado y lo que
quizás tampoco en el pasado se pensaba, era de reciclarlo, reutilizarlo para nuevamente usarlo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Podemos decir, bueno, entonces reutilizamos todo y ¿para qué vamos a seguir explotando? Pero hay un factor que es muy importante, que es el crecimiento de la población. Es decir, el crecimiento de la población, tanto en nuestro país como en el mundo, implica mayores necesidades para su vida cotidiana. El uso y la explotación sustentable de recursos naturales y de los metales en particular es una tarea que debemos hacer entre todos cada día.